Buenos días. Hoy día vamos a iniciar algunas presentaciones sobre el tema de la especialización de algunos países en desarrollo en las exportaciones de petróleo y su relación con la posibilidad de alcanzar mejoras sustentables y equitativas en las condiciones de vida de la población. Vamos inicialmente a concentrarnos en alguna evidencia empírica que nos muestra los aspectos positivos, las restricciones y los obstáculos que en general comparten los países petroleros para alcanzar esta mejora sostenida y equitativa en las condiciones de vida de la población. En resumen, vamos a discutir el tema de la relación entre petróleo y desarrollo. Y luego vamos a establecer una visión más general sobre el concepto de extractivismo. Para comenzar, nos vamos a concentrar en la experiencia ecuatoriana. Esto por varias razones. Primero, porque el Ecuador es nuestro país y nosotros necesitamos tener una visión crítica de nuestra experiencia. Segundo, porque es el caso más conocido. Algunos hechos básicos. Primero, el Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo en 1972, hace 50 años. Este es un periodo muy largo de tiempo, medio siglo. Cuando el Ecuador comenzó a exportar petróleo, existía una enorme expectativa de que este producto se convertiría en el salvador de la economía nacional, que podría ser el puente que nos conduzca al desarrollo después de muchos años de haber exportado principalmente productos agrícolas como banano, café y cacao. Por eso se le llamó el oro negro. Y el general Rodríguez Lara, que inauguró el oleoducto que transportaba petróleo de la Amazonía, planteó que el Ecuador debe sembrar el petróleo. Obviamente el petróleo no se puede sembrar, pero la idea detrás de eso, que ya habían pronunciado algunos otros políticos importantes, sobre todo en Venezuela, era que el Ecuador pueda convertir las utilidades del petróleo en un instrumento que permita la mejora en sus condiciones de vida de la población. Esta es la idea general que tienen los países petroleros y todavía es una idea muy persistente en las políticas del gobierno. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en este periodo de 50 años. Vamos a encontrar, primero, que la economía no ha alcanzado este crecimiento económico esperado, sino que en general el desempeño económico del país en estos 50 años de dependencia del petróleo ha dejado mucho que desear y el país no ha superado sus crisis recurrentes. Segundo, vamos a demostrar que la dependencia del petróleo ha impedido, esto es algo muy importante, una diversificación productiva. No se ha logrado sembrar el petróleo en el sentido que el petróleo ha estimulado el crecimiento de otros sectores claves de la economía que conduzcan a una diversificación. Tercero, vamos a también mostrar cómo, pese a que ha habido mejoras enormes en las condiciones de vida de la población, un fortalecimiento del Estado, una expansión de sectores medios, en general, la persistencia de la pobreza y de la enorme inequidad que han caracterizado históricamente la economía ecuatoriana no ha sido superada. La pobreza sigue afectando aproximadamente al 40% de la población en Ecuador, lo cual es una cifra enormemente alta. Además de eso, vamos a demostrar que la institucionalidad, o sea, la capacidad de desarrollar instituciones públicas fuertes, no se ha conseguido en el Ecuador. Evidentemente el Ecuador está afectado, por ejemplo, por una enorme debilidad en su estructura de partidos políticos. El mismo aparato del Estado está afectado también por serios problemas de diverso tipo de eficiencia. Además, es importante mencionar que el Ecuador no ha avanzado desde la perspectiva política, ni en construir una democracia representativa, una democracia
realmente profunda. No hay instituciones democráticas sólidas en el Ecuador. El Ecuador está afectado por una tendencia persistente a la corrupción, y eso también lo vamos a ver un poco más en detalle en esta y en la próxima presentación. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad hemos logrado mejorar persistentemente las condiciones de vida de la población o estamos en camino hacia ello, basados en el impulso que nos da el petróleo, sí o no? Si no es así, vamos a tratar de explicar si esta situación, estos obstáculos son característicos del Ecuador o representan rasgos más comunes con otros países exportadores de petróleo. Bueno, entonces, comenzando por la parte económica, que es muy importante, les he traído aquí una visión de larga duración que cubre un periodo de 50 años del ingreso por habitante en el Ecuador, que si bien es un indicador que ha sido criticado por muchas razones, está disponible para el país por este periodo de prácticamente 70 años, comenzando en 1950, y nos da una idea del dinamismo de la economía ecuatoriana. Evidentemente, este gráfico nos indica una tendencia cíclica, donde tenemos periodos de crecimiento moderado. En el periodo bananero, por ejemplo, el Ecuador tuvo un cierto crecimiento con cierta estabilidad, luego hubo un impulso inicial enorme al inicio del periodo petrolero, que duró 10 años, y luego el Ecuador se sumerge en una crisis muy profunda que dura casi 20 años, entre 1982 y el año 2000. El año 2000 tuvimos el punto más crítico de la economía nacional, que condujo a la quiebra de una buena parte del sistema financiero ecuatoriano y la posterior dolarización. Posteriormente hemos tenido, sobre todo a partir del 2004, un periodo de recuperación debido a la elevada magnitud de los precios del petróleo, y finalmente desde el 2014, cuando los precios del petróleo cayeron, estamos sumidos en una crisis cuya solución parece bastante difícil, por lo menos en los próximos 5 años. Conclusión de esto, una economía enormemente inestable, dependiente fuertemente de ciclos vinculados con los precios internacionales del petróleo que el Ecuador no puede controlar. Y tercero, en promedio, un desempeño económico bastante débil. Aquí hay otra característica importante. Los países en desarrollo, como el Ecuador, como América Latina en general, dependen en su crecimiento económico del dinamismo de su sector externo, o sea, de sus exportaciones. Y es fundamental que estos países logren una mínima diversificación en la canasta de productos que exportan al mundo, y que por otro lado estos productos adquieran cierta complejidad tecnológica, es decir, que nos salvemos de la trampa que implica la dependencia de materias primas y alimentos que ha caracterizado a economías como la ecuatoriana. Aquí tenemos de nuevo un gráfico que nos da prácticamente todo el periodo petrolero en Ecuador, comenzando antes del inicio de las exportaciones de petróleo en 1970, con la composición de las exportaciones por productos. La base de color gris representa las exportaciones de petróleo en porcentajes del total. Y luego vienen otros productos que en realidad han constituido, digamos, un pilar de la economía nacional en el pasado, comenzando con el banano. En segundo lugar, tenemos los productos de mar, que han logrado cierta importancia, principalmente camarón, atún, pescado. Luego viene café y cacao, que han constituido históricamente también una base importante. Finalmente, las flores y otros productos que normalmente son primarios, incluyendo la madera, por ejemplo, y otros bienes como el brócoli, etcétera. Bueno, lo que se concluye claramente de este gráfico es que la tendencia a la diversificación ha sido mínima. Es decir, que en un periodo muy largo de tiempo, que implica, como les mencionaba, más de medio siglo, el Ecuador no ha logrado, y esto es algo muy importante, el Ecuador no ha logrado una tendencia sistemática de a la diversificación de sus exportaciones, y sigue dependiendo de un grupo muy reducido de productos. Aquí en este gráfico tenemos 6 colores, que representan básicamente 5 productos fundamentales, todos primarios y todos con perspectivas bastante limitadas en el futuro en el mercado mundial. Entonces, en ese sentido, evidentemente el Ecuador ha fracasado en su política de larga duración, primero de diversificar sus exportaciones y en segundo lugar, algo muy importante, de superar la dependencia de productos primarios.
Pasemos a los aspectos sociales, que son muy importantes. Es decir, hay que recordar que la economía es un medio para mejorar las condiciones de vida de la población, pero no un fin en sí mismo, como lo planteaba claramente Amartya Sen. Aquí tenemos una serie de tiempo desde el 2007 hasta el presente casi, sobre la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en el Ecuador. Nosotros encontramos un periodo de tiempo que gruesamente correspondió al gobierno de Correa, por lo menos a la primera fase del gobierno de Correa, comenzando en el 2007, cuando por una enorme expansión de los precios del petróleo, el Ecuador vivió una cierta prosperidad que se tradujo en una reducción significativa de la pobreza que comienza en el 2007 y en el gráfico continúa más o menos hasta el 2014. Luego, a partir de eso, caen los precios del petróleo. Hay una tendencia a que la pobreza se mantenga en niveles bastante significativos, superiores al 30%, y luego vuelven a subir. Y la última cifra que se muestra en este gráfico nos indica que la prevalencia de la pobreza es un 40% y una curva similar podemos encontrar para la extrema pobreza. En resumen, si vemos un periodo de 13 años, como está incluido en este gráfico, los avances en las mejoras de las condiciones de vida de la población en el Ecuador son mínimos. Recordemos la noción de pobreza. La pobreza es un problema estructural que afecta a un hogar impidiéndole la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador y evidentemente la especialización en petróleo ha contribuido poco en ese sentido. Aquí tenemos algo fundamental. El Ecuador está afectado por un serio problema de subempleo estructural. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajos, una buena parte de los trabajos en el Ecuador, no reúnen las condiciones necesarias para que la familia del trabajador logre superar la pobreza. Eso se llama básicamente subempleo, hay otros nombres como el sector informal, etcétera. ¿Qué es lo que encontramos? Una tendencia similar. Es decir, si analizamos el mismo periodo de tiempo, vemos que esta línea roja, que representa el subempleo, la proporción de la población en subempleo baja del 50% del 2007, con avances considerables hasta el 30%, pero luego, a raíz de la crisis y de la caída de los precios del petróleo, y últimamente el COVID, terminamos en el 2020 con casi la mitad de la población en condiciones de serio subempleo estructural. Esto quiere decir, son empleos de tan baja productividad que no permiten que la familia supere la pobreza. En consecuencia, los problemas estructurales de tipo social persisten. Lo mismo podemos afirmar de otros indicadores sociales vinculados con la inequidad, etcétera. Pero este rato estamos haciendo una visión de conjunto. La otra característica muy importante del Ecuador es que el país no extrae petróleo de un desierto, como ocurre con la mayoría de los exportadores del Medio Oriente, sino que extrae petróleo de la Amazonía, en un área que estaba previamente cubierta de bosque primario mínimamente intervenida en la Amazonía Norte. Este mapa nos indica la deforestación acumulada en la Amazonía Norte del Ecuador como resultado de la expansión de la actividad petrolera desde hace mucho tiempo en realidad, que está representada como una mancha roja en el mapa. También el mapa representa el Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Biosfera Yasuní, que al momento que se hizo el mapa y hace ya algunos años, estaba mínimamente intervenida y que todavía está en general con bajos niveles de intervención. Bueno, esta destrucción sistemática de la biodiversidad, que aparece claramente representada en este gráfico por la relación entre petróleo y deforestación, es sumamente grave. La tendencia a la degradación y a la pérdida de cobertura forestal es un fenómeno creciente en el Ecuador. No se ha reducido, está vinculado en última instancia con la apertura de caminos para la explotación petrolera y más recientemente con otros aspectos como la expansión de la minería en Amazonía, y tiene un impacto sumamente grave en el patrimonio más importante de larga duración que tiene el país, que es su biodiversidad. Entonces, los impactos ambientales de la actividad petrolera son sumamente graves. Bien, entonces, ahora ya podemos centrarnos en las preguntas fundamentales de este ciclo
de presentaciones que estamos haciendo. Primero, existen ventajas u obstáculos estructurales en los países petroleros en desarrollo para alcanzar una mejora equitativa y sustentable en sus condiciones de vida. Esto es algo fundamental. En general se ve el petróleo como una bendición, como una posibilidad que se brinda a un país para mejorar enormemente sus condiciones de vida, pero esto al parecer no se ha cumplido. ¿Cómo han cambiado recientemente la economía política internacional y la posición de América Latina en el contexto de un nuevo orden económico internacional que se está generando? Esta es otra pregunta importante para ver, en el caso de los países petroleros, pero en general en América Latina, cuál es el contexto actual. Y finalmente, ¿qué puede decirnos el análisis conceptual teórico sobre los obstáculos o las perspectivas de los países con economías extractivas o extractivistas, particularmente los países petroleros? Bien, tratando de contestar la pregunta de los cambios recientes en el orden económico internacional. Aquí tenemos algo fundamental. Esto es una visión también de larga duración, desde 1980 hasta el presente, de la participación de varios países o grupos de países en el Producto Mundial. Lo que más se destaca en este gráfico es un crecimiento gigantesco de China. Si vemos la situación en 1980, China representaba más o menos el 2% del Producto Mundial. Había una potencia hegemónica clara, que era Estados Unidos, que está representado en tomate, que era más de 10 veces mayor que China. Y finalmente, el grupo actualmente son 27 países que conforman la Unión Europea, tenía también una presencia muy sistemática. ¿Qué ha pasado tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea? Que su participación en la economía mundial ha ido declinando sistemáticamente, a la par que encontramos una expansión muy significativa de la economía china, hasta tal punto que en la actualidad, de acuerdo con esta medición, China es la economía más grande del mundo, que ha pasado del 2% de la economía mundial en 1980 a una cifra actual que supera el 20%. Ha crecido como 11 veces, ¿sí? Mientras que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han perdido su significación. Esto ha conducido a un reacomodo, a una transformación estructural en la hegemonía, no solo económica, sino política mundial. Y en este contexto, ¿qué ha pasado con América Latina? Esta es una pregunta básica. Y la participación de América Latina ha declinado persistentemente a lo largo de todo el periodo. Es decir, América Latina como región está retrocediendo en su participación, en su importancia en la economía mundial. ¿Y cómo? ¿Qué ha pasado en este contexto con América Latina? Esto es algo sumamente grave. Aquí tenemos datos de entre 1962 y 2014 sobre la participación de exportaciones primarias en la canasta de bienes que vende América Latina al resto del mundo, de las exportaciones latinoamericanas. Desde 1960 en adelante, América Latina hizo un gran esfuerzo para su industrialización. Y eso condujo a que América Latina, al menos algunos países de la región como Brasil, Argentina, México, Colombia, comenzaran a exportar cada vez más productos manufacturados. Esta tendencia se interrumpe en el año 2000 y a partir de ese momento América Latina vive un proceso de reprimarización de las exportaciones. Esto quiere decir que se convierte cada vez más en un proveedor de materias primas para el resto del mundo. Cuando hablamos del resto del mundo, estamos hablando principalmente de la China. Es decir, América Latina se convierte a partir del año 2000, en los años que siguen. Luego ha habido una crisis a partir del 2011 vinculada con los precios, pero esta tendencia se ha mantenido. Se convierte América Latina en una región proveedora de materias primas, principalmente para la China, pero también para la economía mundial. Entonces, productos como la soya, que se exportan en Brasil, como la carne de res, que se exportan desde Brasil, como el petróleo, que se exporta desde el Ecuador, proveniente de la Amazonía, como el carbón, que exporta Colombia, y materias primas de distinto tipo como el cobre que exporta Chile, etcétera,
adquieren una importancia cada vez mayor en el mercado mundial y han dinamizado de alguna manera América Latina, pero retrocediendo. Esto quiere decir que evidentemente América Latina vuelve a ser, como fue desde mediados o fines del siglo XIX, un exportador de materias primas. Y su economía, lejos de diversificarse, más bien se concentra. Hay un proceso de regreso, de reprimarización de la economía. Bueno, volvamos al caso del petróleo, que es el que nos interesa. Es un mapa publicado por The Economist hace ya algunos años, donde nos muestra dos regiones del mundo, el Medio Oriente y el norte de África, o sea, la parte vinculada con el África sahariana, donde los colores representan la estructura política de los países en aquel entonces, que no ha cambiado mucho. Por un lado, tenemos en rojo países que estaban o están afectados por una tendencia crónica a la guerra civil, en aquel entonces Siria e Irak, que son prácticamente estados autoritarios, casi que han sido considerados muchas veces como estados fallidos. Tenemos monarquías o regímenes absolutistas en Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, países en proceso claramente de descomposición como Yemen, que está en guerra civil desde hace muchos años, Libia desde la caída de Gaddafi, países con una estructura democrática muy débil, que así ha sido caracterizada como democracia de fachada, Argelia, Egipto, Sudán, etcétera. Y solamente hay un país que ha alcanzado algo que puede llamarse una democracia relativamente estable, que es Túnez. Entonces, aquí vemos claramente cómo la mayoría de estos países, que son exportadores de petróleo, tienen estructuras más bien autoritarias y además tienen una tendencia al crónico conflicto, a la guerra civil o a constituir estados fallidos. Bueno, ahora veamos un poquito más de los países latinoamericanos que están en esta situación. Hay dos países de América Latina que son principalmente exportadores de petróleo, que son Venezuela y Ecuador. Aquí tenemos la evolución de nuevo del ingreso por habitante desde 1950 en adelante, en primer lugar de Venezuela, que fue uno de los países más ricos de América Latina, y vemos que Venezuela en realidad ha entrado en un proceso de crisis muy profunda. Bueno, esto es evidente por la migración de venezolanos que ha superado los 5 millones de personas y que se ve todos los días en las calles de países como el nuestro. Y luego hay un colapso prácticamente de la economía venezolana que llega prácticamente a la destrucción de su Producto Interno Bruto. Aquí tenemos el caso del Ecuador, que sigue un ciclo parecido asociado a las exportaciones de petróleo, pero evidentemente no tiene una caída similar a la de Venezuela. Y finalmente aquí tenemos el promedio latinoamericano. El Ecuador, que tenía cifras comparables al promedio latinoamericano hasta los años 80, tiene una caída respecto al resto de la región que tiende a intensificarse. Entonces vemos que esto no es un problema únicamente del Ecuador, que hay países que están mucho peor, que son los países como Venezuela, que prácticamente han colapsado, siendo altamente especializados en la exportación de petróleo. Aquí tenemos el caso de Arabia Saudita, Irak, Irán y Argelia. En todos estos casos vemos una economía muy inestable, que tiene altos periodos de crecimiento asociados a los periodos en los que el precio del petróleo ha estado alto, como por ejemplo los años 70, la década entre 2004 y 2014, y luego, cuando el precio del petróleo cae, sufren una caída económica también muy considerable. Esa tendencia cíclica inestable se repite con distintos grados de intensidad, porque la magnitud de las exportaciones de petróleo son muy diferentes entre países como Arabia Saudita, Irak, Irán y Argelia. Aquí tenemos qué exporta Arabia Saudita. Y encontramos que las exportaciones también han sido inestables, pero aquí nos fijamos en su composición de productos. El petróleo está representado en café claro, y como ven ustedes, Arabia Saudita es un país que en su gran mayoría, por lo menos el 75%, exporta solamente una cosa, petróleo crudo. ¿Sí? Y segundo, no se ha diversificado. En colores azules, lilas o rojos están las otras exportaciones de Arabia Saudita, que si bien han crecido un poquito en los últimos años, a partir de la caída del precio del petróleo en 2014, siguen siendo menos del 25% de las exportaciones totales. Bueno, aquí tenemos gráficos con otros casos, como por ejemplo el de Nigeria. Aquí está la estructura de la economía, la composición de las exportaciones, nuevamente el caso de Venezuela. Aquí lo que se presenta es la dependencia de Venezuela. Venezuela exporta prácticamente una sola cosa, que es petróleo crudo, como ven ustedes. Y finalmente el caso del Ecuador,
que si bien es algo ligeramente distinto, como ustedes pueden observar, todavía tiene un dominio enorme de un solo producto en su canasta de exportaciones, como habíamos visto antes. Y tiene una economía marcada por su inestabilidad. Aquí tenemos un caso dramático, no está en el Sahara, está en el centro del África, Nigeria, que es un país petrolero que tiene también una enorme inestabilidad económica asociada a la evolución en el mediano y largo plazo de los precios del petróleo. Aquí hay algo muy interesante, que es una comparación entre Costa Rica y Ecuador. Ecuador es un país petrolero. Costa Rica es un país que tenía una estructura de exportaciones muy parecida a la del Ecuador hacia 1950, pero que no tiene una gota de petróleo. Y encontramos que en el largo plazo, el desempeño de un país que tiene una economía que estuvo basada principalmente en productos agrícolas tropicales, pero que ha hecho una enorme inversión en educación y salud, y ha logrado una tendencia de diversificación de la economía sin tener petróleo, a la larga ha superado enormemente el comportamiento de la economía ecuatoriana. Costa Rica tiene una tendencia claramente ascendente en su ingreso por habitante, mientras que el Ecuador sufre una tendencia a la inestabilidad y en el último periodo a la declinación. El gap, o sea, la diferencia entre Ecuador y Costa Rica es enorme. Bueno, con estas bases vamos a tratar de sacar algunas conclusiones importantes. Los países petroleros en desarrollo tienden a presentar, primero, un desempeño económico volátil, inestable y con bajo crecimiento. Segundo, una mínima diversificación productiva. Tercero, elevados niveles de subempleo o desempleo. Cuarto, gobiernos autoritarios, no solamente en el Medio Oriente, vean el caso de Chávez, por ejemplo, o el caso actualmente de Maduro. Mínima institucionalidad democrática. No podemos decir que el gobierno venezolano sea democrático, por ejemplo, peor todavía respecto a Arabia Saudita, etcétera. Altos niveles de corrupción, en esto vamos a volver, pero hay indicadores internacionales comparables que nos muestran que esto es muy fuerte, y mayores posibilidades de conflictos internos o guerra civil, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Yemen, en el caso de Irak, fundamentalmente. El caso de Libia también es un caso sumamente importante. Esto es básicamente lo que queremos presentar el día de hoy y vamos a continuar con las próximas presentaciones. Muchas gracias.